Hola chicos, ¿cómo están? Los saluda el profesor Gustavo Santa Cruz Muñoz, docente de la Academia Prepolicial Mariano Santos Mateos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el capítulo número 9 de nuestra práctica, que habla acerca de las fuerzas intermoleculares, que es más que todo es más que todo, repito, acerca de un reforzamiento. Cuando vimos enlace químico 2, pues bien, vamos a reforzar un poco más ese capítulo. Al parecer no ha quedado del todo claro por la mayoría de estudiantes, eso me hace entender, y por esa razón vamos a reforzarlo un poco más con una nueva variedad de ejercicios y también con una nueva explicación de la parte teórica. ¿De acuerdo? Bien, nosotros primero hay que entender un poquito acerca de las fuerzas intermoleculares. Hay que ubicarnos un poquito en contexto también, ¿no? Bien, nosotros cuando vimos enlace químico 1 hablábamos del enlace interatómico, es decir, hablábamos de estos enlaces. Por ejemplo, estas moléculas que ustedes ven acá, 3, 6, 7 moléculas, son las moléculas de agua. Y pueden ver también que el rojito es el oxígeno y el blanquito es el hidrógeno. Pues el oxígeno y el hidrógeno están unidos por un enlace simple. Esta rayita que he hecho de color rojo es un enlace simple, pero como se da entre átomos se llama interatómico. Este enlace se llama covalente, debido a que el oxígeno y el hidrógeno son no metales. Bien, eso se estudió en el capítulo Enlace Químico 1. Hoy día vamos a ver los enlaces o fuerzas, pero intermoleculares. Es decir, esta línea punteada representan una fuerza intermolecular. Esta es una fuerza intermolecular. Gracias a estas fuerzas intermoleculares, gracias a estas fuerzas intermoleculares, es que nosotros podemos ver al agua en estado líquido, por ejemplo, o al agua en estado sólido. Gracias a estas fuerzas intermoleculares es que el agua puede ser líquida o puede ser sólida, porque en los gases estas fuerzas intermoleculares que ahora yo indico con estas flechas se rompen y las moléculas quedan libres. Por ejemplo, en el vapor de agua, estas moléculas están libres y por lo tanto moviéndose a todas direcciones. Gracias a las fuerzas intermoleculares existen los estados líquidos y sólidos de la materia, por ejemplo. Gracias a estas fuerzas intermoleculares, las sustancias pueden hervir a temperaturas o muy altas o muy bajas, por ejemplo, ¿no? Mientras más grandes sean las fuerzas que mantienen juntas a las moléculas, las sustancias tienen un alto punto de ebullición, es decir, hierven a temperaturas más altas. Pero existen sustancias que son muy volátiles. Por ejemplo, el thinner, que de repente la mayoría lo conozca, es una sustancia muy volátil, es un compuesto orgánico. Eso hace o eso nos da a entender que las fuerzas intermoleculares de ese estado líquido, de ese thinner, es muy débil. Por esa razón es que rápidamente se convierten en estado gaseoso. A la temperatura ambiente se convierten en estado gaseoso. Eso nos da a entender que sus fuerzas intermoleculares son débiles. En cambio, el agua necesita llegar hasta los 100 grados Celsius para que recién empiece a convertirse en gas. Eso nos da a entender que sus fuerzas intermoleculares son grandes. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a estudiar a dos tipos de moléculas, las moléculas polares y las moléculas apolares. Cómo reconocer cuando una molécula es polar y cómo reconocer cuando una molécula es apolar. En un ratito les digo, voy a fijarme que esté grabando, por favor, disculpen. Ya me ha pasado que termino la clase y al final no se estaba grabando. A ver, un momento, por favor. Solo un minuto. Bien, sí se está grabando, gracias. Les decía, ¿no? La polaridad y la
no polaridad o apolaridad de las moléculas. ¿Cómo reconocerlas? Pues en nuestra naturaleza existen moléculas que son polares y moléculas que son no polares. Hay un, hay un número que se llama momento dipolar, del cual no voy a insistir demasiado, pero vamos a ir comprendiéndolo más adelante. Pero cuando este momento dipolar es cero, yo digo que la molécula es apolar. Y cuando este momento es diferente de cero, yo digo que la molécula es polar. ¿A qué se refiere la palabra polar? Se refiere a polaridad, se refiere a polarizado. Eh, por ejemplo, una pila tiene un extremo positivo y un extremo negativo. Entonces decimos que se encuentra polarizada. La pila es polar, por ejemplo, porque está polarizada, es decir, tiene un extremo posi y otro extremo nega. Eh, pero si no tendría esos extremos, entonces diría que no está polarizado, sería apolar. ¿De acuerdo? A eso hace referencia. Por ejemplo, las moléculas de agua son polares, es decir, son como si fueran cargas instantáneas, son como si fueran cargas. Verán, cuando nosotros hacemos frotar un globo en nuestro cabello, por ejemplo, o en la lana, hacemos frotar el globo, lo que hacemos es que el globo se cargue. Va a haber un extremo positivo y otro extremo negativo. Se va a cargar. Y si nosotros ese globo lo acercamos a un pequeño chorrito de agua así bien tenue que cae de un caño, que sale de un caño, un chorrito bien tenue, al acercarlo lentamente al chorrito de agua, vamos a ver que ese chorrito empieza a sufrir una pequeña desviación, como que el chorrito en lugar de ser vertical empieza a encorvarse. Pueden hacerlo ustedes en casa. Eso nos da a entender que como la molécula, como el agua, fue afectado por el campo eléctrico del globo, que es una carga, como es afectado por un campo eléctrico, entonces yo digo que las moléculas de agua son polares. ¿Por qué? Porque fueron afectados por un campo eléctrico de una carga, que en este caso fue el globo. Pero ¿cómo reconocerlo analíticamente? ¿Cómo reconocer analíticamente una molécula polar de una molécula apolar o no polar? Es bien sencillo. Para eso vamos a tener que recordar un poco acerca de la estructura de Lewis de las moléculas, que la verdad yo espero que a estas alturas ya todos, de verdad espero que todos entiendan esa parte, o por lo menos que estén próximos a entender, que ya lo de tabla periódica haya quedado claro en cuanto al menos a los grupos y los periodos, a ya conocer la configuración electrónica de memoria, porque si esto no se sabe, yo les estaría enseñando en estos momentos división y ustedes no me están sabiendo la suma, ¿de acuerdo? Empecemos por ahí también, pues, ¿no? Yo necesito que ustedes ya me sepan la suma y la resta y la multiplicación porque yo ya les estoy enseñando la división. Así que eso sí les voy a pedir. Sí, ya esto requiere ciertos requisitos, valga la redundancia. Bien, a ver, vamos a estudiar un poquito las moléculas polares y las apolares, para luego estudiar algunas fuerzas intermoleculares. A ver, ¿cómo reconocemos a una molécula polar? Por ejemplo, miren, de manera bien sencilla, la voy a hacer fácil, la voy a hacer bien corta, ¿ya? Eh, a ver, miren, cuando una estructura de Lewis, cuando en una estructura de Lewis, por ejemplo en el trifluoruro de nitrógeno, esta estructura de Lewis, ustedes pueden ver que el átomo central, el nitrógeno, presenta pares libres. Cuando ustedes detectan que el átomo central presenta pares libres, de frente van a decir que el momento dipolar va a ser diferente de cero. ¿Ven esto? Esta U significa momento dipolar resultante o total y va a ser diferente de cero. Rápidamente les explico qué es eso del momento dipolar. El momento dipolar en realidad es un vector. Estos dos electrones libres jalan la molécula hacia arriba con tal fuerza que puede contrarrestar el efecto de la fuerza que producen los átomos de flúor sobre el nitrógeno, de tal manera que queda
un desequilibrio, un desequilibrio. Este par libre jala hacia arriba y estos tres átomos de flúor es como si fueran arrastrados, de tal manera que el momento dipolar resultante va a ser diferente de cero. Entonces, como no hay un equilibrio, digo que la molécula es polar. Momento dipolar diferente de cero, la molécula es polar. Y ya también digo que es asimétrica, no tiene simetría. ¿De acuerdo? Hay una asimetricidad entonces polar. Fíjense acá, el carbono, que es el átomo central, no tiene pares libres, por lo que la molécula es polar y el momento dipolar total sí es cero. ¿Por qué? Porque lo que se jala para la izquierda es igual a lo que se jala para la derecha. Eso neutraliza a la molécula y digo que no tiene polaridad. ¿Sí? A eso se refiere cuando una molécula es polar o no. Toda molécula apolar es simétrica. ¿Cómo sería el trifluoruro de boro? Fíjense. Igual, ¿no? Hay un equilibrio acá. ¿Por qué? Porque no hay pares libres en el átomo central. Y fíjense entonces, fíjense. El momento dipolar total o resultante cero, simétrica y también es apolar. Entonces, por favor, vamos con eso. Vamos aprendiendo acerca de la polaridad y la apolaridad. El agua es una molécula polar. Yo podría aquí dibujar su estructura de Lewis de la molécula del agua rápidamente. Esta es su forma geométrica inclusive, rápidamente. Y acá tiene sus dos pares libres. 2, 4, 5, 6. Ahí está. Esta es la estructura de Lewis de la molécula de agua. ¿Es polar? Por supuesto que sí, porque tiene pares electrónicos libres alrededor del átomo central, por lo que también es una molécula asimétrica y el mu total o mu resultante es diferente de cero. Es lo que tienen que saber, chicos, ¿sí? Es lo que tienen que saber. Espero esté quedando claro. Si no, ya saben, le dan un retroceso y pueden nuevamente escuchar la explicación. Bien, hablemos entonces nuevamente de las fuerzas intermoleculares. Vamos a hablar de dos tipos de fuerzas intermoleculares. Unas fuerzas que se llaman dipolo-dipolo y otras que se llaman de dispersión o dispersión del hondo. Recuerden que una fuerza intermolecular es aquella fuerza que se encarga de unir a las moléculas. Acá ven la molécula del agua en otra figura. ¿Y cómo es que el hidrógeno, la bolita blanca, se une al oxígeno? Mediante fuerza intermolecular. Aquí esto se le llama fuerza intermolecular. Y esta fuerza intermolecular tiene un nombre. ¿Saben cómo se llama? Se llama dipolo-dipolo. Le voy a poner DD. Después les detallo. Inclusive este tipo de dipolo-dipolo es especial. Se llama enlace puente de hidrógeno. EPH le voy a poner. El enlace puente de hidrógeno es un tipo especial de dipolo-dipolo. No se asusten mucho, es una pequeña introducción. Ahora les voy a detallar una por una. Lo que quiero que entiendan es que las fuerzas intermoleculares son aquellas fuerzas que se manifiestan o que están entre moléculas, es decir, se encargan de unir a las moléculas. Bien, ya está. Entonces, vamos entendiendo un poco. Ahora sí vamos a estudiar los tipos. Por ejemplo, vamos a estudiar a unas fuerzas que se llaman dipolo-dipolo, DD. ¿Y por qué se llaman así? ¿Por qué no se llaman dispersión o por qué no se llaman puente de hidrógeno? Las fuerzas dipolo-dipolo son aquellas fuerzas que aparecen cuando las moléculas son polares. Cuando las moléculas son polares, aparecen las llamadas fuerzas dipolo-dipolo, DD. DD. Son fuerzas dipolo-dipolo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fíjense acá, el ácido clorhídrico es una molécula polar y se une a otro ácido clorhídrico por intermedio de una fuerza llamada dipolo-dipolo. Recuerden que la estructura de Lewis del ácido clorhídrico es así, HCl.
Y fíjense cómo, si bien es cierto aquí no hay un átomo central, pero se puede ver que el cloro jala la polaridad hacia la derecha, por lo que el mu va a ser diferente de cero. Yo voy a decir que la molécula es polar. Y a toda molécula polar, o toda molécula polar va a tener una fuerza intermolecular llamada dipolo-dipolo, o si desean abreviar DD. Enlace puente de hidrógeno, EPH. El EPH en realidad también es una fuerza dipolo-dipolo, solo que es un dipolo-dipolo especial. El enlace puente de hidrógeno se presenta también en moléculas polares, solo que se da cuando el hidrógeno de una molécula está unida al flúor, al oxígeno o al nitrógeno de otra molécula. Repito, el EPH se da en moléculas polares, pero cuando un hidrógeno de una molécula está unida al flúor, al oxígeno o al nitrógeno de otra molécula. Fíjense, este es el hidrógeno del agua y se va a unir al oxígeno de otra molécula. Ah, o sea, profe, usted nos está diciendo que cuando el hidrógeno de una molécula se une al grupo FON, se forma el enlace, la fuerza o el enlace puente hidrógeno, correcto. Cuando el hidrógeno de una molécula se une al grupo FON de otra molécula, entonces yo digo que se acaba de formar el EPH. Por ejemplo, fíjense esta molécula de agua. Se une a esta otra molécula de agua. El hidrógeno se une al oxígeno de la otra. Entonces, a este enlace de acá, a estos puntitos o estas rayitas, se le llama EPH. EPH. Recuerden que el EPH es una fuerza intermolecular, no es una fuerza interatómica. Esta raya continua o esta línea continua, esto es un enlace interatómico, esto ya lo hemos estudiado. Nosotros estudiamos los enlaces intermoleculares. Por ejemplo, acá tenemos otro enlace puente de hidrógeno, porque el hidrógeno de una molécula se ha unido al oxígeno de otra, y así sucesivamente. Acá vemos otro puente de hidrógeno, pero entre otras moléculas. Pero fíjense que ahora el hidrógeno de una molécula se está juntando al flúor de otra molécula. Ah, con el flúor también es la cosa. Claro que sí, con el flúor también es la cosa. En realidad es con el oxígeno, con el flúor y también con el nitrógeno. Por ejemplo, las moléculas de amoníaco se unen a otras moléculas de amoníaco por el hidrógeno, por lo que también se formarían enlace puente de hidrógeno ahí. ¿De acuerdo? Así que eso hay que tenerlo presente. Eso es enlace puente de hidrógeno, es un dipolo-dipolo especial. Se manifiesta o existe cuando el hidrógeno de una molécula se une al grupo FON. Ya, listo, no los mareo más. Finalmente tenemos la tercera fuerza, ya prácticamente estamos acabando nuestra clase teórica. Tenemos las fuerzas de London, o fuerzas de dispersión de London también se les llama. Eh, estas fuerzas, en realidad, si las comparamos con las dipolo o con las EPH, pues son más débiles, ¿no? Por ejemplo, el thinner, la sustancia que les hablé al inicio, es una molécula apolar, por lo que está formada únicamente por fuerzas de London. Como son tan débiles estas fuerzas, es que el thinner no aguanta estar en estado líquido a la temperatura de 25 grados Celsius. Por esa razón es que tienes que taparlo cada vez que lo terminas de usar, porque si lo dejas expuesto al aire libre, las moléculas empiezan a romperse sus fuerzas intermoleculares y molécula por molécula se va escapando al ambiente. ¿Por qué? Porque justamente sus fuerzas intermoleculares son débiles. Justamente esas fuerzas se les llama dispersión. Las fuerzas de dispersión son moléculas muy débiles.
Están presentes la gasolina, por ejemplo. En, en los líquidos que son volátiles, como la gasolina, tienen esas fuerzas, por ejemplo, ¿no? Los hidrocarburos. A ver, ¿cómo identificamos a una fuerza de dispersión? Les dije hace un momento, estas fuerzas de dispersión aparecen únicamente en las moléculas, repito, estas fuerzas de dispersión aparecen exclusivamente en las moléculas apolares. O sea, si tú descubres que una molécula es apolar, ya esa molécula va a tener únicamente fuerza de dispersión de London. Y si la molécula es polar, también va a tener London, pero va a prevalecer las dipolo-dipolo o EPH. En realidad las fuerzas de dispersión de London están en todas las moléculas, tanto polares como no polares por si acaso. Pero van a ser exclusivas, o sea, solamente van a estar en las moléculas apolares, ¿de acuerdo? Ya está. Exclusividad quiere decir solo tú, ¿no? A eso se refiere exclusividad. Y las fuerzas de dispersión de London son exclusivas en moléculas apolares. Fíjense, por ejemplo, el CO2 es una molécula apolar porque su mu es cero. El mu resultante es cero. Entonces, cuando este CO2 se une a otra molécula de CO2, digamos que se une a esta otra molécula que está a la derecha, a esta fuerza que une a las moléculas de CO2 se les llama dispersión de London. Gracias a esa fuerza es, por ejemplo, que el CO2 puede convertirse en líquido o en sólido. Gracias a esa fuerza es que nosotros podemos convertir el oxígeno en estado líquido y comercializarlo, ahora que se habla mucho acerca del oxígeno. Si no existieran estas fuerzas, yo no podría convertir el oxígeno, que es una molécula apolar, en líquido. El nitrógeno, el hidrógeno, nitrógeno líquido. El nitrógeno no podría hacerse líquido si es que no existirían estas fuerzas de dispersión. Antes de practicar, chicos, debo decirles que eh, los, las fuerzas intermoleculares se manifiestan únicamente en los estados líquido y sólido, no en el estado gaseoso. Pregunta de examen de admisión alguna vez en San Marcos. Los gases no presentan fuerzas intermoleculares, ¿de acuerdo? Al menos no presentan fuerzas intermoleculares significativas. Estas aparecen cuando convertimos a un gas a un estado líquido o a un estado sólido. En un gas no existen, se han roto estas fuerzas intermoleculares. Bien chicos, espero la parte teórica les haya quedado más claro todavía. Recuerden que nada se construye de la noche a la mañana, todo se construye por etapas, poco a poco. Así que lo que debemos tener es paciencia para aprender. Y en estos días todavía debemos tener el doble de paciencia. Y también debemos duplicar nuestros esfuerzos. Y como dijo Darwin, hay que adaptarnos porque de lo contrario no vamos a poder salir adelante. Sí, así que hay que adaptarnos siempre a los nuevos retos que se nos presentan. Hay que adaptarnos porque es la mejor manera de sobresalir. Bien chicos, vamos a pasar a la siguiente parte de la clase que es ya los ejercicios de este capítulo. No los ejercicios de enlace químico 2, sino más bien de este capítulo. Bien chicos, entonces ahorita nos vemos